Esta noche la lupa de las noticias está con nosotros Claudio Boada, presidente de Círculo de Empresarios. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Hoy ha salido adelante el presupuesto de 2010, ha salido adelante en el primer trámite parlamentario importante, que es el de las enmiendas a la totalidad. PNV y Coalición Canaria han conseguido apoyar al gobierno, para que salgan adelante las cuentas en este primer trámite, si no hubiera habido problemas, si esas enmiendas a la totalidad se hubieran aceptado. Desde el Círculo de Empresarios se ha hecho una valoración bastante crítica de estos presupuestos. No son los presupuestos que necesitamos. ¿Por qué? A nosotros nos parece que lo primero que tienen que ser unos presupuestos son creíbles en sus cifras. Y si miramos las cifras incluso a grosso modo, ni pensamos que los ingresos que se dice que se van a obtener realmente se van a conseguir, y desde luego los gastos se van a exceder. Por lo tanto, la línea final tampoco va a coincidir con lo que el gobierno prevé que va a suceder. En definitiva, no suman los gastos, no suman los ingresos y vamos a tener más déficit del que se espera, o por lo menos el que está anunciado. La ministra Salgado sugirió ayer que puede haber nuevos impuestos porque en realidad los ingresos públicos no van a ser tan fáciles de obtener como hasta ahora. ¿Eso tiene consecuencias para los empresarios importantes? Bueno, eso tiene consecuencias, desde luego, para el país. O sea, los empresarios no están contra el país, estamos todos en el mismo barco y lo que conviene es que esta economía salga adelante cuanto antes y de la manera más reforzada posible. Nosotros somos contrarios a la subida de impuestos, nos parece que subiendo impuestos no se activa una economía y hay una previa que es fundamental, consistente en austeridad, rebajar gastos no productivos, a excepción de unos pocos, y unos pocos que entendemos todos. Tiene que haber seguramente más gasto para lo que es cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tiene que haber más gasto para mejorar nuestra justicia, tiene que haber gasto suficiente para dotar a las Fuerzas Armadas que están en misiones en el extranjero con las necesarias condiciones de seguridad, y tiene que haber unas pensiones mínimas que debemos desde luego que respetar. Pero salvando eso, creemos que hay otra serie de gastos que se podrían reducir y algunos concretamente se podrían suprimir. Y en ese contexto, pues por ejemplo, nos parece claramente que hay ministerios que no son necesarios como tales, lo cual no quiere decir que no se deban hacer políticas de vivienda o políticas de igualdad, pero creemos que no hace falta un ministerio con todo el entramado de gastos que ello conlleva. Creemos que hay que simplificar la administración y creemos que seguramente hay que reducir el número ingente de asesores que tanto a nivel de gobierno central como gobiernos autonómicos están, digamos, actuando como una especie de funcionarios paralelos. El otro día, cuando presentábamos los presupuestos, decíamos que el asesor económico del presidente del gobierno debería ser la ministra de Economía. No hace falta mucha más gente. En su documento sobre los presupuestos, el Círculo de Empresarios pide reformas estructurales. Una de ellas es una reforma laboral, pero ustedes quieren dejar claro que no reclaman despido libre, abaratamiento del despido, que no se centran en esta cuestión. Entonces, ¿qué hay que hacer con el mercado de trabajo? Nosotros, cada vez que un empresario habla de reformar el mercado laboral, parece que hay una especie de mantra por parte tanto del gobierno como de los sindicatos, diciendo estos señores lo que quieren es despido libre. Y no es así. Nosotros no queremos ni propugnamos el despido libre ya existe. Se puede despedir a una persona en España. El tema es que es muy caro dependiendo en qué situación esté esa persona. Y lo que pasa es que estamos con una política, y quiero que se entienda bien lo que voy a decir, estamos defendiendo al trabajador y no estamos defendiendo el puesto de trabajo. Y seguramente sería mejor lo segundo que lo primero. Quiero decir con ello que en un momento determinado, si un trabajador pierde su empleo, lo fundamental es que ese trabajador pueda de alguna manera volver a recolocarse, que ese trabajador sea empleable, que pueda entrar en otro sector, porque el drama que tenemos en este país es que cuando una persona pierde su trabajo, tarda mucho tiempo en encontrar otro. Y eso no es bueno. Países que tienen más flexibilidad
despiden gente más fácilmente, pero también la contratan mucho más fácilmente. Pero, por ejemplo, para concretar, ¿qué tipo de indemnización, por ejemplo, sería conveniente que tuviese? O sea, ¿ustedes abogan, por ejemplo, por un contrato como el que había en el 96 o en el 97 de fomento del empleo con una indemnización menor? Nosotros lo que decimos es, primero, los empleados que tienen un contrato fijo mantienen sus derechos. Y yo creo que eso debe tranquilizar a mucha gente que puede pensar que se le va a modificar su situación. Los trabajadores que tienen un contrato precario, un contrato temporal, sustituir ese contrato temporal por un contrato que les permita tener unas prestaciones no tan importantes, en el caso de desempleo, como los que tienen los fijos, pero no tan precarias como los que tienen ahora, que tienen ninguna o casi ninguna indemnización por despido. La cifra que me pregunta, bueno, nosotros no hemos dado una cifra como tal, pero la media en Europa está alrededor de 20 días. ¿Y ustedes verían bien una indemnización de 20 días? A nosotros nos parece bien, no es tanto el tema de si la indemnización son 20, 18 o 22. Nosotros creemos que lo que se está proponiendo mejora la situación de aquellos que más necesitan que se mejore su situación, que son aquellos que tienen más precariedad en el puesto de trabajo. Y no hablemos ya de todos los que están parados, que el tema fundamental que deberíamos tener ahora como preocupación colectiva es generar empleo en este país. ¿Qué hacemos para que de esos 4,5 millones de parados que existen, el mayor número posible vuelva al mercado laboral? ¿Qué tenemos que hacer? Y en eso deberíamos estar los sindicatos, los empresarios, la sociedad civil y desde luego el gobierno y la oposición. ¿Quién ha roto el diálogo social? Yo, por lo que he visto, quien se levantó de la mesa fue el presidente del gobierno. ¿Y usted ve con preocupación el clima que hay entre gobierno y agentes sociales? No voy a decir empresarios, porque empresarios hay muchos y la COE representa a unos empresarios, hay otros empresarios que a lo mejor no se sienten representados. Pero en cualquier caso, ¿el clima que hay entre COE y gobierno preocupa en el círculo de empresarios? Todo lo que sea una negociación es bueno que no haya excesiva crispación. Y es bueno que no se radicalicen las posturas. Y yo insisto, el objetivo de todos debería ser el mismo, y espero que sea el mismo, que es sacar el mayor número de desempleados de esa situación de paro y volverlos a integrar en el mercado de trabajo. Si eso es así, deberían sentarse, quienes se tienen que sentar y buscar unas medidas, pero con ese único objetivo. O sea, aquí no hay que hablar de líneas rojas, de líneas verdes, de líneas azules. Aquí lo que hay que ver es qué se está haciendo en otros países, qué está funcionando y qué deberíamos hacer nosotros para que eso mejore. Y le apunto, si quiere ahora o después, varias soluciones. Por ejemplo, a nosotros nos parece que el tema de la negociación colectiva debería reformarse. Para flexibilizarlo. Nos parece que sí, ni todas las empresas son iguales, ni todas las ubicaciones son iguales, ni todas las regiones son iguales, ni todos los sectores son iguales. Por lo tanto, eso debería flexibilizarse de alguna manera. Segundo, deberíamos tener más políticas activas de empleo, es decir, más formación de los trabajadores para que, insisto, puedan ser empleables en otro sector si es necesario, más flexibilidad en cuanto a movilidad geográfica, más flexibilidad en cuanto a funcionalidad. Y tercero, nos parece también que todo lo que es la intermediación de los puestos que existen frente a las personas que están buscando un puesto de trabajo se debería hacer de una forma más ágil. Según estadísticas que yo he visto, en España intermedia el INEM alrededor del 3% de las ofertas que existen. Bueno, hay países donde ese porcentaje es superior al 90%. Bueno, yo no quiero decir que vayamos a llegar al 90% porque los condicionantes del país seguramente son distintos, el nuestro, que de los otros. Pero entre el 5, el 3 o el 5 y el 90 hay una diferencia que deberíamos sentarnos y ver si la podemos acortar. ¿Cuánto debería rebajar el gobierno las cotizaciones sociales sin poner en peligro la caja de la seguridad social para que la vida de los empresarios, la vida de los que están haciendo empresa, construyendo país en este momento, fuese un poquito más fácil? Nosotros no hemos dado una cifra,
Yo no sé si es un 1, un 2 o un 5, pero lo que sí está claro es que la tendencia debería ser a rebajar esas cotizaciones por una razón muy sencilla: hace más competitivas a las empresas, y al final nuestras empresas están compitiendo en un mercado global donde no solo es esas cotizaciones de las que estamos hablando, sino también es el factor impositivo. Por ejemplo, el impuesto de sociedades en nuestro país es más alto y sustancialmente más alto que algunos de los países de nuestro entorno y algunos otros países con los que competimos para vender nuestros productos. Un impuesto de sociedades más alto encarece más el precio del producto, reduce los márgenes, reduce la posibilidad de reinvertir, etcétera. ¿Qué cree que puede suceder cuando se haga efectiva la subida del IVA? Pues yo creo que va a suceder lo que creemos todos que va a suceder. Primero, creo que no se van a cumplir las expectativas del Gobierno en cuanto al consumo que se anticipa y la recaudación de IVA, digamos, derivado del mayor consumo. Y segundo, yo creo que la economía sumergida va a continuar creciendo. Ustedes también reclaman una modificación en la administración pública, es decir, además de modificación del mercado de trabajo, más sobriedad, una gestión más eficaz, y luego critican el exceso de administraciones y de lo que eso ha generado. ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos un Estado de las autonomías, que es el que hemos querido los españoles, y aquí está. Ese Estado de las autonomías conlleva, por definición, una administración central, unas administraciones autonómicas y, como en todos los demás países también, unas administraciones locales. Nosotros lo que pedimos es más coordinación entre unas y otras. Nosotros lo que nos parece mal son ejemplos que existen donde una comunidad autónoma legisla o hace una regulación distinta de la vecina puramente por diferenciación. Pues ha roto la unidad de mercado. Para demostrar lo que mando yo en mi comunidad autónoma. Y eso, efectivamente, eso rompe la unidad de mercado. Eso hace que, en vez de ser un mercado de 45 millones de habitantes, que puede ser muy interesante para vender productos a muchas empresas, tengamos 17 mercados. Eso en cuanto a la unidad de mercado. En cuanto a las regulaciones, además, hay otro tema, y es que hay una maraña de regulaciones que se superponen unas y otras, que hacen muy difícil o más costoso después de cumplir con las mismas respecto a otros países con los que estamos compitiendo. Es decir, establecer una sociedad en otro país y hacerla producir con todos los permisos cuesta menos dinero de lo que cuesta en España. Y estoy generalizando, pero hay ejemplos. ¿El Círculo de Empresarios detecta en algún sector, al menos en algún sector, algún brote verde? Ustedes están en contacto con empresarios de todo tipo. ¿Hay alguien que tenga un poco de esperanza? Vamos a ver, yo creo que, para no ponernos excesivamente pesimistas, que creo que no es la idea, hay dos temas que quisiera resaltar, ¿no? Primero, si vemos la prensa de hace 6 meses, de hace 9 meses, pues parecía que el mundo se hundía. El mundo se hundía y esto iba a ser la segunda gran crisis. Bueno, yo creo que eso afortunadamente se ha superado. Hay otro tema, otros dos parámetros que son importantes, que son: uno, tenemos bajos tipos de interés, y yo creo que los bajos tipos de interés todavía van a durar un tiempo. Y segundo, tenemos, iba a decir, baja inflación. Bueno, lo que tenemos es inflación negativa. Bueno, eso, por un lado, es preocupante si llegara a una situación de deflación, pero por otro, bueno, pues hace que los precios de los bienes y servicios no aumenten, y por lo tanto el poder adquisitivo de los ciudadanos no se deteriore. Por lo tanto, creo que, aprovechando convenientemente esa situación, más las reformas que nosotros apuntamos, más una austeridad mayor por parte del Gobierno central y administraciones, podemos salir de esta crisis reforzados, pero conviene hacer todas esas actuaciones, y nosotros creemos que los presupuestos no las están haciendo. Usted me pregunta por sectores concretos. Bueno, estamos viendo que se venden más coches que hace unos meses. Estamos viendo que quizá tímidamente empieza a fluir el crédito
por lo menos a algunas empresas, y desde luego sí está fluyendo el crédito internacional. Estamos viendo empresas españolas grandes acudiendo a los mercados internacionales que hace unos meses estaban cerrados. Por lo tanto, hay algunos síntomas que deberíamos aprovechar. Pero nosotros tenemos que hacer nuestros deberes. A nosotros no nos van a sacar de la crisis el hecho de que otros países salgan de la suya y tiren de nosotros. Nos ayudará quizá algo en las exportaciones, pero nuestros parados, nuestros 4,5 millones de parados, para salir de esa situación que es lamentable para todos, creo que necesitamos tomar medidas como las que decía antes. El Círculo Empresario se ha ocupado también de la cuestión de las pensiones. ¿Tenemos que estar preocupados por este tema? Yo creo que tenemos que estar ocupados. Si hubiéramos hablado hace 5 años, tendríamos que estar preocupados. Y la diferencia es que hemos tenido un incremento de población en este país, de inmigrantes, gente joven, que ha estado cotizando durante todos estos años, y lo que nos han dado es un balón de oxígeno, de forma que el problema, y es un problema, se ha retrasado algo en el tiempo. Bueno, aprovechemos este balón de oxígeno para reformar el mercado de las pensiones. Pero respondiendo a su pregunta, sí debemos estar preocupados, y debemos estar preocupados, o desde luego ocupados en reformarlo, porque hay un hecho que es incontestable, y es que la pirámide poblacional es la que es, y este país es un país que está envejecido y envejeciendo a gran velocidad, envejeciendo más a gran velocidad. Por lo tanto, dentro de unos años va a haber menos personas trabajando que van a tener que ocuparse de más personas que están en situación de retiro. ¿Cuál es su valoración de esta ley de economía sostenible que prepara el Gobierno? Yo, si quiere que le sea sincero, todas estas expresiones que suenan tan bien, economía sostenible, hombre, es que una economía insostenible, pues yo creo que no se tiene de pie, y perdone la vulgaridad del comentario. Yo no sé exactamente en qué consiste. Yo creo que la mejor economía sostenible es la que hace funcionar a un país, la que genera puestos de trabajo, la que genera riqueza, y no quiero dejar pasar un punto, que es quien genera riqueza, genera puestos de trabajo, son los empresarios. De esta crisis no nos va a sacar el Gobierno, no nos van a sacar los sindicatos, nos van a sacar los empresarios si se crea un marco adecuado para que se reactive la inversión, y esa inversión conlleve nuevos puestos de trabajo que a su vez hagan que la economía funcione. ¿Los sindicatos están en una actitud sumisa hacia el Gobierno? Mire, yo tengo poca, por no decir nula, experiencia en lo que es la negociación con los sindicatos. Usted sabe que el Círculo de Empresarios es más bien un centro de pensamiento, no somos uno de los agentes sociales del diálogo. Pero a mí lo que me sorprende es que los sindicatos debían estar muy preocupados por los 4 millones de parados y por los trabajadores que están en situación precaria. Y las fórmulas para mejorar la situación de unos y otros son las que estamos apuntando, y no se están subiendo al carro. Y yo, sencillamente, no lo puedo entender. Claudio Boada, presidente del Círculo de Empresarios, gracias por estar con nosotros en La Lupa de las Noticias. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí hoy. Encantado.